hablar de este tema, tengo el placer de darle la bienvenida a dos, yo no sé si el presidente se refería a ustedes, querido Kurt, querido Julio, pero en cualquier caso les doy la bienvenida. En primer lugar, a mi querido Kurt Hagbart, escritor y periodista. ¿Cómo estás, querido Kurt? Muy bien, mi querido amigo. Un gran gusto estar nuevamente contigo en este mes de los jueves. Perfecto. Y también va a estar con nosotros Julio Broniman. ¿Cómo estás, Julio? Pues un gusto de estar aquí en esta mesa de análisis. Mucho gusto, Jaime, no habíamos coincidido aquí en Sin Censura. Un gusto, un honor estar aquí, desde luego, como siempre, con mi buen amigo Kurt. Un saludo y un abrazo, y también agradecerle a toda la audiencia, a todos los que ya están conectados y están poniendo toda su atención en esta transmisión que está arrancando. Bueno, quisiera empezar con Kurt. Pues fíjate, Kurt, que decíamos que Lenia Batres Guadarrama es una mujer que tiene 59 años, ya tiene un largo recorrido como política, ha sido miembro de Morena desde siempre, estuvo en el movimiento Resistencia acompañando al presidente, fue también parte integrante del Partido Socialista Unificado de México, fue activista universitaria, activista vecinal en la Ciudad de México. Y la pregunta es, ¿bastará con que Lenia Batres Guadarrama llegue a la Suprema Corte para conseguir darle un golpe de timón, o se va a tener que enfrentar con el ala conservadora de la Suprema Corte? ¿Qué te parece esta designación? Sí, Jaime, me parece una muy buena designación por las razones que acabas de esgrimir, ¿no? Además, tiene mucha experiencia ahí como consejera adjunta en la oficina de la presidencia, como asesora del gabinete de AMLO cuando era jefe del gobierno, asesora a Claudio Sheinbaum, conoce íntimamente el gobierno tanto de la ciudad como el gobierno federal desde diferentes ángulos y con una gran experiencia no solamente de abogada, sino también, como bien mencionas, de activista, ¿no? Y eso está bien, porque es importante que los ministros de la Corte no pierden de vista, no pierden su contacto con la gente en la calle, ¿no? La gente que está intentando pulsar a la transformación, ¿no? Como hemos visto, lamentablemente, pues demasiados ministros llegan ahí con todas las prebendas y todos los grandes salarios, ¿no? Y se creen como una cúpula dorada, ¿no? Una casta, ¿no? Y pierden cualquier contacto que hayan tenido con el pueblo, con los movimientos y con las injusticias que siguen imperando en demasiadas partes del país. Entonces, celebro la decisión, ¿no? Eso dicho, va a tener que seguir enfrentando un cabal conservador en la Corte. Es decir, los números no cambian tanto, ¿no? Ella va a reemplazar a Arturo Saldívar, ¿no? Que ya de por sí era un consejero más afín a la 4T, más hacia la izquierda en términos de sus decisiones jurídicas, no todas, pero muchas, ¿no? Entonces, esta decisión en sí no va a cambiar el número de los ministros en su totalidad, pero no dudo en que vaya a ser una gran voz, ¿no? A favor de los principios de la justicia en la Corte. Y pues mi opinión es que el Senado, la oposición en el Senado, no jugaron muy bien sus cartas, ¿no? Como bien sabemos, el presidente ofrece una terna que el Senado puede rechazar o aceptar o rechazar, ¿no? Con su mayoría calificada. Si no, el presidente manda otra terna, ¿no? Por eso, normalmente lo que la oposición haría sería de escoger lo que ellos consideran el menos peor de la terna, sabiendo que, pues, si rechazan esta terna, el presidente va a enviar otra terna, y si rechazan esta terna, el presidente va a escoger el ministro o la ministra con sus propias facultades presidenciales, ¿no? Me parece que la decisión lógica habría sido que escogieran o que dieran sus votos al que pues les parecía menos, ¿no? Menos mal para ellos, ¿no? No lo hicieron, dijeron no a la segunda terna. Y creo que la idea fue intentar retratar, para los que no conocen el mecanismo constitucional en México, como ahí está el presidente autoritario, ¿no? Escogiendo por primera vez
la ministra por dedazo, mira qué autoritario, mira qué dictador, ¿no? Bueno, ya envió sus ternas, ¿no? Pudieron haber escogido y no lo hicieron. Entonces, pues el ministro se tuvo que escoger, ¿no? Entonces, creo que esta fue su jugada. No me parece que haya sido una jugada exitosa. Yo creo que la gente bien entiende cómo funciona eso, ¿no? Y vaya, el presidente tuvo todas sus facultades para escoger, para mí, a una muy buena ministra, Jaime. Pues, y coincido con tu análisis, querido Kurt. Yo creo que, al igual que tú, que la oposición jugó mal su estrategia, porque al final del día, pues le entregaron en bandeja de plata la decisión al presidente. Julio, querido Julio, ¿cómo te imaginas tú que va a ser la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte? Te lo digo porque evidentemente, como bien decía Kurt, los actuales, bueno, los magistrados que conforman la mayoría de la Suprema Corte, pues son magistrados que se consideran a sí mismos miembros de una aristocracia, ¿no? Incluso Norma Piña considera, si a tenor, por ejemplo, del informe que presentó ayer Norma Piña, algunos miembros de la Suprema Corte se consideran a sí mismos primos interpares, ¿no? Ante el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y con este tipo de actitudes, con atmósfera de afeites, de aristócratas, de aires de aristocracia, ¿tú crees cómo llegará Lenia Batres a una atmósfera enrarecida? ¿Sabrá adaptarse a las condiciones adversas a las que vaya a la Suprema Corte? Pues bueno, yo creo que lo que va a venir sucediendo ya en un futuro no muy lejano va a ser prácticamente romper con el contubernio que existe dentro de lo que nosotros conocemos como la Suprema Corte de Justicia, que coloquialmente muchos de nosotros la llamamos la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Hay un contubernio, hay una asociación delictuosa, hay un asunto precisamente desde ahí, lo sabemos perfectamente, se han encumbrado y se ha dado pauta precisamente para encubrir, para proteger y para favorecer a un sector, a una oligarquía de los que ahora les tocó ser la oposición. Y bueno, pues es prácticamente una de las últimas trincheras que les queda. Y con la llegada de la ministra, de esta nueva ministra, ¿qué es lo que va a venir sucediendo? Pues por mucho que estén diciendo que es un dedazo, a ver, se presentó una terna, perdieron su oportunidad. Ahora que es la llegada de esta ministra a la Suprema Corte de Justicia, se van a romper de alguna manera, así lo considero yo, con los esquemas o con los cánones ya establecidos de esta élite magisterial. ¿A qué me refiero? Está llegando una persona que viene de haber militado años en el activismo, no nada más político, sino también social. Una persona que ha representado y que ha estado abanderada, ya ha estado al frente de movimientos de izquierda, de movimientos progresistas, y que ha sido una pieza clave precisamente para la conformación de este equipo dentro de la Cuarta Transformación, cercano al presidente y sobre todo también no ajena y cercana, voy a decirlo así, a la futura presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y esto es un embate para la oposición, ni modo. De alguna manera aquí estamos viendo cómo el presidente sabe mover las fichas, es un excelente ajedrecista. Y sí, yo en lo personal considero que él, sabiendo que la propuesta que él iba a tener, que la propuesta que él estaba poniendo, como le iban a echar para atrás, primera llamada, segunda llamada, bingo, se queda y va a ser fulanita de tal. Es decir, yo creo que aquí los ministros, finalmente, los de este cartel legislativo, de alguna manera, pues están siendo víctimas de sus malas decisiones por el encubrimiento. Y pues como ya sabemos, y obviamente el licenciado Andrés Manuel López Obrador sabe exactamente quiénes son y de qué pie cojean, pues prácticamente ellos propiciaron de una forma directa o indirecta la llegada de la nueva ministra, precisamente para reforzar las filas de lo que viene siendo la justicia, la procuración de justicia
dentro del Poder Judicial de la Federación. Me gustaría, querido Kurt, pasar al siguiente tema. Tiene que ver con los estira y afloja que se están produciendo. A ver, un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Sí. Así un... Ya salen, ya salen. Una disculpa, Kurt. Es que como estamos solos, mi esposa y yo en casa, no hay quien responda al teléfono. Bueno, te quería decir, Kurt, hay otro tema que hemos estado al pendiente de este tema en el curso de las últimas, diría yo, semanas, y tiene que ver, uno, con la batalla que se está librando en el Congreso de la Ciudad de México para ratificar o no a Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México. Pero hoy mismo nos sorprendía a todos nosotros la noticia con la renuncia de Adrián Rubalcaba al PRI. Adrián Rubalcaba, como tú sabes, era delegado del PRI en la Coajimalpa. Se ha señalado que es el novio, tinieblo, lo que tú quieras, de Sandra Cuevas. Este dúo dinámico, en cuanto se enteraron que el PRI de Alito los había traicionado y que respaldaba la designación de Santiago Taboada como candidato de la coalición para la Ciudad de México, pues se sintieron pues realmente traicionados. Y hoy mismo Adrián Rubalcaba pues daba a conocer que renunciaba al PRI junto con un notable grupo de seguidores o simpatizantes del mismo partido, y decía que se iban a sumar a la causa de Claudia Sheinbaum. Fíjate lo interesante, Kurt. Ayer mismo, cuando se estaba debatiendo en el Congreso de la Ciudad de México la ratificación de Ernestina Godoy, llegó el momento en que Morena toma la decisión de romper y posponer el debate. Y yo sospecho, no digo que esto sea un hecho, sospecho que la decisión de cancelar o suspender o reventar la sesión del Congreso de la Ciudad de México estuvo relacionado con la negociación que se estaba manteniendo entre el equipo de Claudia y la gente de Adrián Rubalcaba, porque yo no me creo que Adrián Rubalcaba dijera hoy que se iban a sumar al equipo de Claudia sin antes haber conversado con ella, sin antes haber negociado. En cualquier caso, pues esto va a impactar evidentemente en la aprobación o ratificación o no de Ernestina Godoy. Insisto, estamos ahora en el terreno de la especulación. No sabemos si el equipo de Claudia Sheinbaum negoció con Adrián Rubalcaba, pero vamos a tenernos a la renuncia de Adrián Rubalcaba por el momento para ver de qué manera va a impactar o puede impactar en la reconfiguración de alianzas de cara a la batalla electoral del 2024. ¿Qué te parece a ti esto, todo lo que se está moviendo? Sí, Jaime, es un tema muy intrincante con muchos tentáculos, ¿no? En muchas áreas. Yo creo que es muy plausible lo que acabas de mencionar acerca de Rubalcaba y eso de posponer la votación mientras se negociaba eso, ¿no? Lo que la oposición está intentando hacer en el Congreso de la Ciudad de México es básicamente reeditar la vieja película, la vieja película, la vieja política en México, ¿no? Es decir, la impunidad, ¿no? Es decir, dar votos a cambio de impunidades, ¿no? Y aquí la impunidad buscan para el cartel inmobiliario, ¿no? Que vale unos 200, nada menos que unos 200 mil millones de pesos, ¿no? Y sabemos que muchos de los nombres de la oposición, Taboada y demás, están implicados en este cartel inmobiliario, ¿no? Xochitl Gálvez ni hablar, ¿no? Todo esto del asunto de permisos, de construcciones ilegales, incluso peligrosas, ¿no? Usando, ¿no?, su poder, ¿no?, como un enorme conflicto de interés para evadir reglamentos, normas, enriquecerse personalmente, ¿no?
Es decir, esta es la quinta esencia de la vieja política en México, que tenemos que padecer todos que vemos aquí todas esas décadas, ¿no? Y por eso, pues, sabemos que hay tanta construcción irregular en todo el país, ¿no? Pero el cartel inmobiliario es, cártel, perdón, es el símbolo de esta corrupción en el Miguel Hidalgo, en algunas de las delegaciones más ricas de la ciudad, ¿no? Con gran impunidad de la que gozaron o pensaban gozar bajo las delegaciones que controlan, ¿no? Entonces, por eso bien sabemos, ¿no? Que pues a cambio de Godoy quieren buscar liberación de Christian Von Roy o de Gutiérrez de la Torre, ¿no? El famoso rey de la basura ahí, ¿no? Y proteger sus intereses, como la mafia que son, ¿no? Y qué bueno que Moreno no preste eso. No se puede prestar eso. Esta vieja política, este viejo México ya quedó atrás, ¿no? No más carteles inmobiliarios, no más construcciones ilegales, ¿no? Que con miles de millones de pesos de por medio. Y vaya, no solamente son intereses locales, ¿no? Como bien vimos hace algunas semanas, el New York Times sacó su nota justo antes del voto de ratificación para Ernestina Godoy acerca del supuesto espionaje que condujo, ¿no? Con documentos que la Fiscalía de la CDMX acusa que son apócrifos. Yo no sé, pero me parece muy sospechoso que el New York Times, que pues ha golpeado, ¿no? Ha golpeado el movimiento progresista en este país, un día sí y el otro también, y a veces a base de mentiras, sacara su nota justo antes del voto de ratificación, ¿no? Casi como una nota pagada por Taboada. Esto nada más nos da una idea del tamaño, de la dimensión de intereses que están en juego en esos asuntos inmobiliarios, ¿no? Por años en México, toda la corrupción pasaba por empresas de construcción, como empresas fachadas, ¿no? Como manera de inflar facturas, ¿no? Pasar dinero por ahí, ¿no? Y ahí enriquecerse a ellos mismos personalmente, a sus empresas y a sus familiares, ¿no? Buscan hacer lo mismo y esto tiene que pararse y todo el peso de la ley tiene que caer encima de eso y es lo que están intentando evitar. Que pongamos el video de Marta Ávila, donde denuncia la negociación tan putrefacta que buscaba el PAN. Pero antes de eso, yo nada más quería sumarme a esta revelación de mi querido Kurt, que tiene que ver con periodistas, los corresponsales del New York Times en México. Qué bochorno, qué desvergüenza. Yo cuando vi ese reportaje, sin ser contrastado, sin tocar base, sin realmente comprobar que los documentos que les hicieron llegar eran apócrifos o no. Qué desaseo, Kurt. A mí, francamente, bueno, no es la primera vez que The New York Times o The Washington Post actúan de una forma extraña, sospechosa, ¿no? Pero qué descrédito para la vieja dama de gris, de verdad. Ahora sí les voy a pedir que pongan el video de Marta Ávila y le voy a preguntar a nuestro querido amigo, ¿qué te parece esta estrategia, si es que le podemos llevar estrategia de la oposición, que parece ser que no aprenden, como dice Kurt, parece ser que no se han dado cuenta que la vieja política ha perdido su razón de ser. Así es que te pido, mi querido Julio, que veamos el video al que hacía alusión mi querido Kurt y luego nos des tu opinión. Sí, gracias, diputada presidenta. Pues yo creo que aquí cuando se habla y se participa de que hay que venir a hacer nuestro trabajo, que somos representantes del pueblo, y primeramente yo quiero hacerle una observación, presidenta, porque su papel al frente y en esa mesa es aplicar lo que dice el reglamento. Y en esos momentos usted no lo hizo. Y lo otro, sí, que quede claro que no hubo monedas de cambio para el asunto de Ernestina. Y que aquí queda claro que la ratificación de Ernestina no está
como moneda de cambio para que von Radich salga de la cárcel y para que el PRI también libere a la gente que ha corrompido este país y esta ciudad. Eso que les quede claro. Y aunque Ernestina no sea ratificada, va a seguir la justicia en esta ciudad, porque ustedes nunca van a tener a la fiscal o al fiscal de esta Ciudad de México. Entonces yo le pido, presidenta, que en base al artículo que señala que son las 5 de la tarde, usted asuma ese papel y le pida al Pleno que vote si estamos a favor o en contra de que continúe. Sáscatelas. Pues así están las cosas. Y yo me sigo preguntando, ¿realmente el PAN cree que va a poder tener éxito echando mano de el viejo saco de trampas que siempre han tenido el PRI y el PAN, querido Julio? Pues bueno, acabamos de ver y somos testigos ya ahorita, esto ya está muy viral en las redes sociales, como este discurso de Marta Ávila de alguna manera es bastante directo, bastante congruente, bastante contundente con lo que está diciendo, porque pues yo creo que nos hemos dado cuenta claramente que a lo que viene siendo los ahora opositores al PRIAN, obviamente hay un asunto de contubernio y de encubrimiento a todo lo que viene siendo el asunto del cartel inmobiliario y debemos de tomar en cuenta, y ya lo sabemos perfectamente, que alguien que ha tomado las directrices y la batuta precisamente para hacer las averiguaciones, para tener las pruebas, para darle seguimiento a este caso con relación al asunto del cartel inmobiliario, que ya viene de muchos años atrás, principalmente en la alcaldía Miguel Hidalgo y que de alguna manera también se ha ido replicando en otras alcaldías, es hoy por hoy Ernestina Godoy. Ha tomado esas directrices, ha tomado esa batuta y obvio la van a tratar y la van a querer bajar de la contienda. Hace poco inclusive estuvieron, el mismo New York Times estuvo diciendo, la misma prensa internacional estaba diciendo acerca de unas llamadas y de que habían solicitado espionaje telefónico y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es parte, no me gusta usar esta palabra, pero no hay otra más que es parte de su golpeteo político, es parte de lo que ellos necesitan para estarse cubriendo o para estarse protegiendo los unos a los otros, porque simple y sencillamente lo que están generando con ese supuesto encubrimiento es quedar cada vez más evidenciados. Por eso estamos viendo que no quieren que llegue, no les conviene que llegue, y con el asunto del discurso de esta representante por parte de la coalición, que es un discurso bastante contundente, ok, si en algún momento no llegara, la fiscalía no va a quedar en manos de ustedes. La justicia ya no va a quedar y no puede y no debe quedar en manos de lo que viene siendo la oposición, porque lo que quieren es nuevamente, al igual que en la Suprema Corte, seguir teniendo el poder y el control de la misma, aquí en la fiscalía también, precisamente para su beneficio. Entonces, ahorita estamos viendo que los de la oposición, pues simple y sencillamente no van a querer, no están esperando, no quieren que suceda esto porque pues son los principales afectados de todo esto. Vamos a ver qué es lo que sucede porque el año todavía no se acaba, todavía faltan muchas decisiones por tomar al respecto y bueno, pues los embates por parte de la oposición, pues sabemos perfectamente que están a la orden del día. Sí, sospecho que nos espera un fin de año bastante entretenido, querido Julio. Déjame pasar a otro tema, querido Kurt y querido Julio. Tiene que ver con este debate tan tramposo o tan entrampado que tiene que ver con el tema de los desaparecidos en México. Ustedes saben que este tema se ha convertido en arma arrojadiza, que lo mismo sirve para denunciar la guerra que desató Calderón, que para culpar al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador por haber sido incapaz de identificar y determinar qué fue lo que pasó en realidad. Bueno, pero yo quisiera arrancar con esto, a manera de provocación. Vaya, ustedes saben que muchas veces el tema de los desaparecidos es un tema, es asomarse a esa fosa común que es México, porque hay numerosas fosas, campos de exterminio que han sido denunciados. Asomarse a esas fosas comunes
realmente para tratar de inventariar el número de muertes y no solamente eso, determinar cuáles han sido sus identidades, realmente es una tarea titánica y voy a explicarme por qué. Por ejemplo, seguramente ustedes sabrán que en el condado de Los Ángeles, en California, en el condado de Los Ángeles, si uno va a las cámaras frigoríficas del servicio forense, a veces están atestados, llenos de cadáveres de migrantes que nunca son reconocidos, nunca. Son seres anónimos, ¿no? Y ustedes saben que México se ha convertido, pues, un país en una nación de tránsito, de paso, de muchos migrantes que mueren aquí y ya no se vuelve a saber de ellos, ¿no? Yo recordaba, Kurt, recordaba, Julio, aquella masacre, aquel genocidio que perpetró Estados Unidos en Camboya. ¿Se acuerdan cuando el loco de Nixon bombardeó como loco Camboya? Luego entró el régimen de Pol Pot, se cepilló a miles, millones de gentes. Y cuando el país quiso retornar a la normalidad, lo cierto es que el gobierno de Camboya nunca pudo determinar el número exacto de muertos que se habían producido. Recuerdo que en un informe presentado por el gobierno de Camboya dijo que los muertos oscilaban entre 1.300.000, 400.000, pero cuando intervino la ONU, dijo, no, es que esto es una cantidad muy superior, puede llegar hasta los 3 millones. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Quiero decir que tratar de determinar, tratar de elaborar un inventario exacto de lo que son las desapariciones, los crímenes, después de una guerra soterrada como la que se ha librado en México, es una misión tremendamente imposible. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que este tema lo están aprovechando desde la oposición, medios afines para golpetear al presidente de México y decirles usted es un incompetente, no sabe ni el número que hay, lo han acusado de querer borrar el número de víctimas y por más empeño que ha puesto el presidente, por más explicaciones que dé, por ejemplo, la secretaria de Gobernación hablaba un poco de la metodología, una palabra que se ha puesto de moda, que están utilizando para determinar la cifra exacta. Lo cierto es que es un terreno bastante movedizo. ¿Tú qué opinas de todo esto, Kurt? Jaime, este es un tema muy espinoso, ¿no? El que planteas, ¿no? Y es algo que tiene resonancias internacionales, ¿no? Muy desafortunadas. Tú mencionaste el genocidio en Camboya, ¿no? Después del bombardeo ilegal de Nixon, que ya estaba aplicando su propio genocidio en Vietnam, luego bombardeó a Camboya como país no combatiente, conduciendo al régimen de Pol Pot y las masacres que mencionas, que todavía no se, lejos de encontrar a todos los víctimas de ahí. A eso podemos sumar varias de las otras genocidios mundiales, ¿no? Se me hizo pensar en Timor del Este, ¿no? El enorme masacre de Indonesia apoyado por el gobierno de Ford de Estados Unidos, la masacre de un gran porcentaje de la población de Timor del Este, otra vez en muchos casos irresueltos, Ruanda en los años 90. Ahorita estamos viendo un genocidio también en Palestina. En estos 2 meses han matado unos 20,000 palestinos, pero para mencionar esto, ¿no? Han matado a 20,000 palestinos, que pues es un genocidio en curso sin duda, ¿no? Pero desde 2006 en México han matado hasta 200,000, ¿no? Es decir, 10 veces esto, obviamente en un espacio más largo, mucho más largo de tiempo, ¿no? Pero la cantidad de muertos en este país de manera silenciosa en muchos casos es tremenda, ¿no? Si hablamos de unos 200,000, ¿no? Llegar a resolver esto, las fosas comunes, obviamente muchas de esas fosas en zonas que todavía son zonas de alto conflicto,
es sumamente difícil, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de lo que está pasando en España, ¿no? Franco murió en el año 75, ya casi hace 50 años, ¿no? Pero aún así, apenas han excavado una cantidad de las fosas comunes de la guerra civil ahí, en muchos casos con grupos comunitarios, porque no contaban con apoyo del gobierno en absoluto durante muchos años. Y apenas andan en esa tarea. Es una tarea muy... Es decir, pensemos eso, 50 años después de la muerte de Franco, y siguen en eso, de excavar fosas y identificar a las víctimas. Es decir, es una tarea lamentablemente de largo plazo, y todos quisiéramos que se hiciera más rápido, ¿no? No podemos subestimar el dolor de los familiares, ¿no? Han dicho varias veces que es una cosa tener un cuerpo para sepultar, ¿no? Y para rezar y visitar, ¿no? Es muy otro de no saber, ¿no? Dónde está tu familiar, tu esposo, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, ¿no? Entonces uno entiende absolutamente el dolor de los familiares que quieren identificar los cuerpos de sus víctimas para darles un sepulto digno, ¿no? Y cristiano si profesan, ¿no? En medio de tanto dolor, ¿no? Desatado por una guerra contra el narcotráfico absolutamente necesaria en este país, ¿no? Con armas de Estados Unidos, ¿no? Usados por alguien que llegó, desencadenada por alguien que llegó espuriamente a la presidencia, ¿no? Y convirtió el país en un campo de guerra, una fosa común, ¿no? Me parece muy lamentable, ¿no? Si es que hay esas voces que mencionas que están intentando politizar eso para sus propios fines miserables, ¿no? Porque fue la oposición que mucho hizo para desencadenar esta guerra en el país, ¿no? Que causó tanta muerte, tanto sufrimiento, ¿no? Y que no paró el flujo de drogas, no paró a la violencia, todo el contrario, todo el contrario, ¿no? Entonces me parece de lo más vil de politizar un tema así, cuando todo el esfuerzo debe ser para apoyar a los familiares y para apoyar los esfuerzos para buscar las fosas, ¿no? En lugar de intentar hacer un golpeteo muy miserable a mi punto de vista. Bueno, ¿me escuchan? Pues bueno, con la noticia, no sé si están enterados, acaba de haber un microsismo en la Ciudad de México hace unos cuantos minutos, por eso tuve que poner en pausa mi pantalla, mi audio y todo esto. Al parecer, este sismo se registró con un posible epicentro dentro de la Ciudad de México, por lo cual no sonaron las alarmas, no sonaron las alertas. Aquí en el lugar donde yo me encuentro, pues es un lugar, un espacio, es una sala de juntas, es un espacio de alguna manera un tanto público. La gente a cargo del área de protección civil, pues tuvieron que sonar las alarmas internas para todos salir al patio. Todo está afortunadamente muy bien. Nada más fue el puro susto, pero quiero mencionar que también a inicio de esta semana se registraron 3 microsismos seguiditos, prácticamente en menos de 10, 15 minutos, con un intervalo muy, muy corto de tiempo y con epicentro también en la zona sur de la Ciudad de México, más o menos hacia la zona de Mixcoac. Ahorita donde yo me encuentro es la alcaldía Coyoacán y es un lugar donde sí se sintió bastante, bastante fuerte, pero no pasó más que el susto y hay que estar pendientes porque parece ser que ya se activaron los protocolos precisamente para estar atentos y alerta por parte de las autoridades. Pues sí, gracias Julio por entrar al rescate. Se me vino también abajo a mí la señal momentáneamente. Sí. Sospecho que por todo esto, gracias de verdad. Lo bueno es que Sin Censura siempre tiene gente tan profesional, como mi querido Curro, Julio. No, pues ahora éntrale tú, éntrale. Así es que les agradezco. Pero estábamos con el tema de los desaparecidos. A mí, fíjate que fue muy interesante lo que dijo Kurt. A mí no se me había ocurrido, lo confieso, el caso de España, porque ustedes saben que mucho tiempo después de la muerte de Franco, pues se dieron a la tarea de exhumar
los restos de Franco, de exhumar algunos de los restos de algunas de las víctimas de la guerra civil, y aquello fue realmente aprovechado por la oposición, sobre todo por la extrema derecha, como Vox, ¿no? Y aquí tal parece ser que no se cansan los medios que tienen vínculos con o son adláteres de la derecha, les encanta seguir metiendo el dedo en la llaga. Ya ha dicho Kurt que es una actuación miserable. La pregunta es, ¿tú crees que le puede funcionar, Julio, esta estrategia de estarse regodeando en el sufrimiento de cientos de miles de familias que han padecido esto, volver a traer este tema una y otra vez para tratar de desacreditar la labor del presidente y encima seguir insistiendo que la estrategia de seguridad ha sido fallida? Bueno, yo quiero hacer mención de algo, precisamente que fue mencionado exactamente el día de hoy con relación a una organización de derechos humanos que tiene que ver con el asunto precisamente de que ellos mismos son los que han estado de alguna forma, de una forma un tanto directa o a veces tratando de simular que sea indirecta, detrás de lo que viene siendo la liberación de algunos de los personajes que estuvieron involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente, ya una vez que estaba a punto de retirarse de la conferencia del día de hoy, prácticamente qué fue lo que hizo. Lo que empezó a hacer en pocas palabras, simple y sencillamente fue dar una explicación acerca de lo que él considera que es una investigación propia, es un análisis propio, con una postura, con una situación donde está hablando acerca de lo que es la organización esta, Miguel, la organización que lleva el nombre de un sacerdote jesuita cristero, aquí en la Ciudad de México, Miguel Agustín Pro, ¿no? Donde dice, a ver, ellos son los mismos que de alguna manera están a favor de ciertos asuntos, defensa de los derechos humanos, apoyando a ciertas organizaciones, a muchos ciudadanos, pero una vez que ya se habían presentado a los señalados, a los inculpados, a muchos de ellos posiblemente involucrados, pues ellos mismos son los que los liberan, ¿no? Con el motivo, con el pretexto de que como también habían padecido una situación de tortura, entonces es cuando ahí los deciden poner en libertad, cuando se sabe perfectamente, y muchos de ellos fueron confesos de haber cometido ciertos crímenes, ¿no? Y bueno, aquí estamos hablando del tema, no nada más el tema de la época del franquismo en España, sino creo que también podemos recordar todo lo que sucedió en el régimen militar, en la dictadura militar en Argentina, con Videla, el asunto de las madres de Mayo, ahora abuelas de Mayo, que definitivamente han sido uno de los tantos casos contundentes, y ahí sí, todas estas organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos, de las búsquedas de los desaparecidos, pues simple y sencillamente estamos viendo, yo en lo personal lo considero así, están de alguna manera con una postura o están siendo apoyadas o infiltradas o financiadas, sí, para tratar de encontrar a sus familiares, pero independientemente de eso, más que nada creo que las han estado utilizando precisamente para poder generar golpes políticos. Ahorita estamos viendo como muchas de la situación, gran parte de la situación que estamos viviendo ahorita, pues simple y sencillamente es una bomba de tiempo que empezó a reventar y que va a seguir sucediendo. Es el efecto y el daño colateral de todo lo que sucedió durante sexenios anteriores en gobiernos neoliberales, que prácticamente nos dejaron una bomba de tiempo, y pues esto no se va a resolver de un día para otro, y es un arma precisamente para estar golpeteando y para estar señalando y para estar diciendo que no se está haciendo absolutamente nada, cuando efectivamente se han hecho cosas, no es fácil el camino, todavía falta mucho que hacer y no se está bajando la guardia, al contrario, se sigue haciendo investigación al respecto. Fíjate, Julio, este planteamiento que acabas de hacer es muy interesante porque yo te apuesto que hay mucha gente que sigue teniendo muchos sentimientos encontrados a la hora de atacar o hablar mal de las ONGs, particularmente las que defienden los derechos humanos, como este tipo de organizaciones religiosas, ¿no? Pero tienes razón, muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos son en muchos sentidos tapadera de a veces de intereses que desconocemos o que conocemos bien. Y en este sentido yo le quería preguntar a Kurt,
Tú sabes, Kurt, que el presidente ha denunciado una y otra vez a este senador independiente Álvarez y Casa, que tú sabes que él formó parte, trabajó, incluso creo que fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está bajo la égide de la OEA en Washington. Y yo recuerdo, Kurt, que Álvarez y Casa, cuando pasó todo el tema de los 43 de Ayotzinapa, era uno de los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que siempre estaba calladito, casi no decía nada, ¿no? Y hoy, sin embargo, veo a un Álvarez y Casa beligerante, combativo, denunciante, asesorando, diciéndole a todo el mundo, vayamos a la OEA, vayamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar no solo la persecución política que sufre el señor Taboada, el espionaje de Ernestina Godoy, vamos también a denunciar lo de las víctimas, los desaparecidos. ¿Qué te parece que a ti, desde tu punto de vista, ya escuchamos a Julio la opinión que tiene, pero a ti, ¿qué opinión te merecen este tipo de organizaciones que a veces acuden a la OEA o a la Comisión Interamericana? Es un caso muy triste la politización de los derechos humanos, ¿no? Se supone que los derechos humanos son siempre, ¿no? No solamente cuando estás en oposición y como Álvarez y Casa, pues quieres intentar llamar la atención mediáticamente, ¿no? Es decir, en ciertos casos uno se cae, el otro pues ahí está vociferante, ¿no? Ha sido una constante a lo largo de este sexenio que el panismo en general ha acudido a la OEA por cantidad de cosas, ¿no? Levi Telles, López Rabadán, ¿no? Parece que hace que tienen su propio despacho ahí, en la oficina de la OEA en Washington, o nada más les gusta ir a gastar el dinero del erario haciendo viajes a Washington, ¿no? Espero que disfruten ahí, por lo menos que vayan a un museo o algo, ¿no? En lugar de más ir a quejarse en la OEA, ¿no? Y es triste esto. Se van al shopping, se van al shopping a ver a los grupos musicales en el mall, ahí. Sí. Es decir, que sean serios, ¿no? Que no sean ahí nada más para tomar la foto con alguien tan in serio como Almagro, ¿no? Y gastar el dinero del erario al hacerlo, ¿no? Y eso es algo que, vaya, derechos humanos en muchos casos puede ser usado como una arma, ¿no? Puede ser usado como un arma o como escudo, ¿no? Acabamos de ver justo en Gaza, ¿no? Este bochornoso episodio de la jefa de USAID, ¿no? Amiga tremendo, de tremendo. Tremendo, ¿no? Samantha Power. Mientras el gobierno de Biden está dando bombas de 2,000 kilos Israel para seguir masacrando a palestinos, ahí está Samantha Power de USA diciendo, aquí estamos dándoles algunos víveres y algunos camisetas, ¿no? Es decir, este es el asunto de derechos humanos para consumo mediático, ¿no? O la ONU, ¿no? Sacando sus anuncios, ¿no? Que ya estamos festejando el aniversario del protocolo antigenocidio. Ah, sí, bien. Ah, sí. Qué bueno que estén festejando su protocolo antigenocidio, ¿no? Lamentablemente, en demasiados casos, los derechos humanos es una manera para que gente bien conectada tenga trabajos internacionales en capitales mundiales con altos salarios, viajando de ahí, ¿no? Gastando combustible, contribuyendo al cambio climático, para luego hacer pose, ¿no? Para hacer pose, ¿no? Como vimos a Samantha Power ahí en Gaza, ¿no? O la ONU, como bien dice el presidente, es un florero. Ahora bien, hay otros casos de grupos de derechos humanos haciendo grandes labores y grandes trabajos, ¿no? No quiero pintar a todos con la misma brocha, ni mucho menos, ¿no? Pero en demasiados casos vemos esto, una weaponization, como decimos en inglés, del caso de derechos humanos. Eso es algo que Estados Unidos es especialista en eso, ¿no? Estados Unidos arma el mundo con sus empresas armamentísticas. Y luego se dicen preocupado por el estado de derechos humanos en China, en Rusia, en Irán, en el Medio Oriente, en Cuba, América, ¿no? En Cuba.
países donde ellos tienen sus propios intereses que quieren ir avanzando, siempre usan los derechos humanos como una arma, ¿no? Como si ellos no fueran los violadores número uno de derechos humanos, como estamos viendo ahorita mismo en Gaza. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este discurso, mucho cuidado con este discurso, ir discriminando entre este mundillo de personas que están trabajando en esas organizaciones de derechos humanos, quienes lo están diciendo desde una base de sinceridad y quienes, justamente como Álvarez y Casas, están haciendo nada más para pues, promover sus propios intereses políticos personales del partido, ¿no? Y ya para ir cerrando, querido Julio, ¿tú crees, porque esto tiene que ver, está relacionado, lo que denuncia Kurt, lo que está pasando con este genocidio que estamos viendo en directo de lo que ocurre en Gaza, la desvergüenza de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que siguen apoyando a Israel a pesar de las masacres, las alianzas que la derecha siempre busca en el Departamento de Estado, me refiero a la derecha mexicana que siempre busca convalidar sus posiciones, el financiamiento a mexicanos contra la corrupción. Pero yo estoy casi convencido, querido Julio, no sé qué opinas tú, de que estamos en un nuevo entorno. Se ha producido un cambio de paisaje. Los grandes medios ya no pesaban como antes. Y mi pregunta es, ¿tú crees que las redes sociales están teniendo un peso específico, una nueva forma de quitarle la máscara a toda esta hipocresía que se nos ha vendido desde Washington, desde la derecha? Tu micrófono, Julio. Perdón. Con relación a lo que al tema que se está tocando ahorita, me viene a la mente y saco a colación algo que ha sido muy interesante. Yo recuerdo que cuando ya estaba iniciado el conflicto en Ucrania, ciertos sectores de lo que viene siendo el bando ahora opositor fueron a hacer turismo de guerra. Sí. Fueron algunos legisladores de la bancada panista, del bando ultraconservador, como dice el presidente, y es muy bien dicho, del bando de los neoporfiristas, yo los llamaría inclusive los huertistas. Sí. Precisamente este grupo de huertistas fueron a Ucrania a hacer turismo político. Incluso Denis Dresser en algún momento fue y se entrevistó con unos chavos así como en Ucrania, abrazó a un militar, se fotografió con él, con el mismo Zelensky, pero como si ellos fueran los embajadores de México ante el mundo, cuando en realidad ni siquiera lo son. Recordemos que mismo Cuadri no hace mucho tiempo también, que ahorita como que ya le bajó un poquito, porque ya no se ha vuelto tan polémico, pero en algún momento también, ¿qué fue lo que hizo? Llegó a pararse en lo que viene siendo la OTAN, fue a Europa, fue a la OTAN. ¿Qué estuvo haciendo? Fue a tomarse una foto, yo no sé si lo recibieron o no lo recibieron. Incluso fue al panteón donde están los restos de Porfirio Díaz, se tomó una fotografía exigiendo y pidiendo que sean repatriados. A ver, momento. Ahora hemos visto también cómo cuando los personajes del bando opositor hay algo que no les gusta y algo que no les parece, van a acusarnos con la OEA. Ya les dio por eso. Piensan que con irse a tomar una foto, entregar un documento, ya nos están afectando. Pues no, señores, simple y sencillamente están las investigaciones de Nancy Flores, de Contralínea, con el tema de ayer, que fue muy polémico en la mañanera, que no es nueva esa nota, donde efectivamente existe un financiamiento de lo que vienen siendo ciertos sectores, organizaciones, a manera de organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento de Estados Unidos, y todo ese recurso lo están canalizando precisamente para mexicanos a favor de la corrupción. Eso es lo que están haciendo. Eso es bien sabido ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no las denuncian, pero cuando las cosas no son como ellos quieren, cuando las cosas se les salen de control, que se sienten ofendidos, van con su papá Almagro, que también es muy irónico, porque Almagro fue secretario de Relaciones Exteriores de Mújica. Entonces, y ahora vean dónde está en la OEA. Y la OEA, pues de alguna manera, ha sido una organización que se ha dedicado y ha estado detrás de muchos loafers, detrás de muchos intentos para derrocar, y lo han logrado, para derrocar gobiernos progresistas
democráticamente electos en América Latina. Y aquí yo recuerdo que durante las elecciones intermedias del 2021 estuvieron presentes a manera de observadores electorales. Tuvieron cercanía y acercamiento con Lorenzo Córdoba en aquel entonces y también con gente ligada y cercana al señor X. Entonces, pues bueno, yo creo que eso va a seguir sucediendo, nos van a seguir yendo a acusar a cada rato, simple y sencillamente. Y bueno, pues ahora sí que este financiamiento que ha estado llegando, como dice Kurt, aquí, bueno, que llegó aquí a México, pues vean qué curioso, es muy cuestionable la postura del gobierno de Estados Unidos. Por un lado, fíjense, por un lado, entregando armamento y a través de sus organizaciones supuestamente no gubernamentales como la USAID, organizaciones buena ondita, querer resarcir y venderse como si fueran empáticos con las víctimas que ellos mismos están propiciando. Así es. Pues queridos amigos, ha sido realmente, en lo personal, considero, siempre escuchar a Kurt Hartbart es fascinante porque tiene a veces un punto, tiene a veces yo tengo la impresión que Kurt tiene esta capacidad agregada de ser quien es y de ser un ciudadano que está a caballo entre México y Estados Unidos. Siempre es muy interesante tenerlo. Y a Julio Broniman también, la capacidad de sus análisis y la profundidad. Yo creo que mucha gente que nos escucha aquí en Sin Censura agradecen el análisis de los dos. Te pido a ti primero, Kurt, que por favor nos brindes tus redes sociales. ¿Cómo te puede seguir la gente, querido Kurt? Muchas gracias, Jaime. Me pueden seguir en Twitter, @KurtHackbarth. Ahí mi nombre completo. Ahí en Twitter escribo en la revista Jacobin y luego esos artículos muchas veces son traducidos a Jacobin América Latina. Ahí los pueden conseguir en redes. También tengo, ahí está mi Twitter. También tengo mi columna en revista Sentido Común y videocolumna. Y también nuestro esfuerzo literario, Matanga Taller Editorial, donde publicamos autores del sur de México. Un gran saludo a los del chat. Hoy recibí saludos de Mari Briceño, Vilma Amiel Escobar, Charlie García, Belén Rodríguez y otros. Y también a muchos compañeros ahí en Estados Unidos, ¿no? Y varios que están sintonizando desde Colorado, desde Nueva York, ¿no? A ver si nos vemos por ahí algún día, ¿no? Un abrazo a todos, que ya vamos camino a la época a ti, Jaime, y por supuesto al querido Julio. Y tú, Julio, dinos, por favor, ¿cómo te puede seguir la gente? Tu micrófono otra vez, tu micrófono. Otra vez este micrófono me está dando la... Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todo el equipo y a toda la familia Sin Censura por esta invitación. La verdad es muy grato estar charlando con ustedes y desde luego también un agradecimiento a toda la audiencia que están atentos siempre a la transmisión, que participan en el chat. Un saludo y un abrazo a la distancia a todas, a todos, desde luego. Y bueno, a mí me pueden encontrar en antes Twitter, ahora ex, como @César_Bron. Y bueno, pues compartan la transmisión, sigan atentos porque el programa sigue y desde luego, bueno, pues vamos a estar con mucho cuidado y muy atentos al asunto del pequeño susto que tuvimos aquí en la Ciudad de México, porque parece ser que esto ya se está volviendo como cada vez más frecuente que esté sucediendo en el interior de la capital de la República Mexicana. Hay que estar atentos. Así es, hay que sí, efectivamente, estar atentos. Les agradezco a los dos, muchísimas gracias. Si ya no los veo yo, les deseo felices fiestas a ambos. Gracias, amigos. Bueno, y seguimos aquí en Sin Censura. Y a mí me gustaría efectivamente hablar seguir hablando de este tema de los temblores. Porque, como decía Julio, ya son 2 días que se están produciendo estos temblores. Y lo interesante del caso es que están surgiendo porque tienen un efecto dispar, ¿no? Por ejemplo, en el sur de la ciudad se siente mucho menos que en ciertas partes. Por ejemplo, en la Benito Juárez se siente más, o en la colonia de Doctores, ¿no? Y esto tiene que ver con la estructura misma de los suelos en la Ciudad de México. Ustedes saben, por ejemplo, en el sur de la Ciudad de México, gracias
a la erupción del volcán Iztle, pues hace 1700 años dejó toda una capa de piedra volcánica, y por eso mismo muchas edificaciones están más firmes, más consolidadas. No así en algunas partes de la Benito Juárez. Y precisamente estaba escuchando una entrevista de Sabina Berman, que se llama Largo Aliento, el programa que tiene el Canal 11, con la todavía fiscal general Ernestina Godoy, a raíz justamente de la investigación que se siga contra el cártel inmobiliario. Y en esa entrevista, Ernestina Godoy reconoce que una de las grandes preocupaciones al indagar sobre la construcción de inmuebles ilegales que llevó a cabo Santiago Taboada y todos sus compinches, una de las principales preocupaciones del gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, cuando era jefe de gobierno, era justamente que muchos de estos edificios que no respetaron los límites y que ponían más pisos y ganaban más altura para enriquecerse todos ellos, es que lo cierto es que al construir edificios más elevados en las zonas como Benito Juárez, que son muy sísmicas, pues los principales afectados eran los ciudadanos, ¿no? Por donde es donde se sienten más fuertes las sacudidas. Y hoy, a ver, ¿por qué no podemos un video de cómo fue el día de hoy esta sacudida, querida gente de producción? A ver si lo podemos ver, por lo menos algunas imágenes de lo que ocurrió hoy. ¿Lo tenemos? Bueno, voy a esperar a la gente de producción. Me dicen, por favor, me avisan cuando lo tengan. Miren, y mientras tanto, estábamos